Y vamos a comenzar con la presentación del Atlas de los Insectos. La primera persona que va a hablar es Raúl Gómez Vázquez, que es director de la Fundación Transición Verde. Después nos acompañará José Luis Viejo Montesinos, que es catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y finalmente hablará Loren Sudlow, que es responsable de Biodiversidad de Amigos de la Tierra. Así que, pues muchísimas gracias y voy a dar paso a Raúl, que ya está. Hola, buenos días. Gracias, Cristina. Buenos días a todos y muchas gracias por estar ahí. Yo ya he dicho, Cristina, soy Raúl Gómez, director de la Fundación Transición Verde. Nosotros, la Fundación Transición Verde, nos hemos encargado de esta versión en español del Atlas de los Insectos, junto con Amigos de la Tierra y con la colaboración de José Luis Viejo Montesinos para el capítulo de España. Este atlas forma parte de una serie de análisis en profundidad sobre diversos temas cruciales para el futuro de la humanidad desde una perspectiva ambientalista que realiza la Heinrich Böll Stiftung, la Fundación Heinrich Böll alemana, normalmente junto con otras organizaciones. Para esta versión, el original lo hicieron con Friends of the Earth, con Amigos de la Tierra Europa, y hay varios atlas más en español que podéis consultar, organizados en esta serie: el atlas de los océanos, el del plástico, el de la carne, el de la PAC y el de la agroindustria. Y ahora ya le ha llegado el turno al atlas de los insectos, que, bueno, en cierta medida está relacionado con estos tres últimos que he mencionado, el de la carne, el de la PAC y el de la agroindustria, como iremos viendo a lo largo de esta presentación. ¿Por qué hacer un atlas de los insectos? Bueno, pues porque los insectos son uno de los pilares de la vida en nuestro planeta y están desapareciendo por causas antropogénicas a una velocidad que asusta. En 2017, la comunidad científica alertó de la disminución en el número de abejas en todo el mundo, y ese mensaje sí tuvo un impacto mucho mayor que cuando se ha avisado de la disminución de otras muchas especies. ¿Por qué fue así? Pues por el importantísimo papel como polinizadores que tienen estos insectos. Pero bueno, no solo las abejas lo tienen, sino grandísimo número de insectos voladores. Pensad que un solo abejorro poliniza hasta 3.800 flores al día, o que para producir 1 kilo de miel las abejas tienen que visitar 20 millones de flores. La desaparición de estos insectos podría poner en peligro, en grave peligro, el suministro mundial de alimentos en un periodo de tiempo muy reducido. Prácticamente todos los cultivos de flor, o sea, frutas, verduras, hortalizas, casi todos, a excepción de los cereales, dependen de los insectos para su polinización. Y es cierto que en este caso que comento de las abejas, los medios de comunicación supieron ver la importancia del tema y se aseguraron de que el mensaje llegara a la población. Lo que pretende este atlas es hacer extensivo ese mensaje a todos los insectos, porque están desapareciendo a escala global y en todo tipo de hábitats. Es cierto que hasta tiempos muy recientes los insectos se han visto por parte de los humanos solo como un problema, porque eran plagas para la agricultura, porque transmitían enfermedades, porque las moscas molestan mucho en verano, pero tenemos que dejar de seguir considerándolos únicamente así, porque son fundamentales para la vida en la Tierra y para nosotros como especie. Los beneficios que nos suponen no se limitan solo a la polinización. Son tan fundamentales, por ejemplo, para la descomposición de los excrementos o de los cadáveres de animales, que cuando se introdujo el ganado en Australia o Nueva Zelanda, tuvieron que importar enormes cantidades de insectos, como escarabajos peloteros, para que descompusieran las boñigas del ganado, porque los que había allí no lo hacían. Un proceso en el que además enriquecen el suelo y aumentan su fertilidad. También están en la base de la cadena alimenticia de miles de especies animales, y entre las que podemos incluir a los humanos, porque en más de 130 países de todo el mundo se consumen como alimento los insectos. Ese es un aspecto que también se analizan en este atlas. Lo que es el atlas es un esfuerzo de divulgación basado en las informaciones científicas más recientes a nivel mundial. Y lo que se analiza en él es la situación, donde se destaca que faltan estudios, ya que salvo algunos países europeos, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, pues en el resto son muy escasos los análisis en profundidad que hay, casi ninguno con un rango temporal amplio, pero esta falta de estudios generales no oculta que las conclusiones de todos los estudios parciales son similares. Están desapareciendo en todo el mundo y en todos los tipos de hábitats.
En un gráfico del Atlas se destaca que de 73 estudios realizados por todo el planeta, con diversas especies de insectos, se incluye que en 41 de los 73 hay notables reducciones de las especies estudiadas y 31 de estas 41 se pueden considerar en peligro. Es decir, casi la mitad de las analizadas están en peligro. Las amenazas a las que se enfrentan también se analizan en el Atlas, y destaca aquí la intensificación e industrialización de la agricultura, tanto por el uso de productos fitosanitarios, los pesticidas, ¿no?, que ha aumentado su volumen de negocio un 500% en las últimas 6 décadas, ha pasado de ser un mercado de 10.000 millones de dólares anuales a serlo de 50.000. También por la ampliación de los terrenos de cultivo, y no tan relacionados con el aumento de la población como con el cambio de dieta y el aumento del consumo de carne. Estamos transformando selvas en monocultivos de soja en Latinoamérica para alimentar a nuestro ganado, y en las selvas asiáticas para introducir monocultivos de palma aceitera. Esta deforestación es un drama a todos los niveles, desde un punto de vista planetario o de la biodiversidad, y debemos afrontarlo no como un tema local, desde luego. Justo estos hábitats es donde más diversidad de insectos hay, y transformarlos en monocultivos, pues podemos imaginar el impacto que tiene. Otra de las causas es el cambio climático, y es una que va a tener unas consecuencias que todavía no podemos detallar. Lo que sí se sabe ya es que está produciendo tremendos desequilibrios, porque contribuye a la desaparición de especies en climas más cálidos, su aumento en otros más fríos, y los expertos de lo que nos advierten es de que va a desencadenar episodios de plagas, porque afectará en algún momento negativamente a los depredadores de las especies más dañinas para los cultivos, y podrá favorecer la expansión de las dañinas. También se analiza en el Atlas la importancia económica actual de los insectos. Eso es algo que rara vez se ha hecho, pero a nivel global se calcula un valor económico a la polinización por insectos de entre 235 y 557.000 millones de dólares anuales. De la polinización depende en la Unión Europea el 12% de las ganancias del sector agrícola. Se dan algunos ejemplos en el informe, como que el coste de la polinización manual en los invernaderos holandeses, que se realiza manualmente porque son invernaderos totalmente estancos, cuesta 20.000 euros anuales por hectárea. Y también en algunos casos se ha calculado no solo la polinización, sino el valor que supone la descomposición que hacen los escarabajos peloteros o el control que hacen sobre especies perjudiciales de predadores como las mariquitas. En Estados Unidos estos dos conceptos son 5.400 millones de dólares al año. O sea que estamos hablando de unas cantidades muy importantes que están detalladas en el informe. También se analiza lo que supone el mercado de la miel, el mercado de insectos para polinizar cultivos que se venden online. Una colonia de abejorros cuesta 40 euros. Comprarla online, pues son unos grandes polinizadores. El de los insectos como alimento. Las posibilidades económicas que las mini granjas de insectos abren a las mujeres de países menos desarrollados, ¿no? Posibilidades económicas de acceder a este mercado. La viabilidad económica de producir piensos a partir de insectos. En resumen, se analizan muchos aspectos de los insectos que no se han tratado con anterioridad y mucho menos de forma global. Además, en esta versión en español del Atlas de los insectos hemos querido hacer un capítulo sobre la situación en España, y para ello hemos pedido a José Luis Viejo Montesinos, entomólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de zoología, que realizara este capítulo sobre la situación en España, ¿no? Voy a dejar a continuación que sea él quien nos comente esta parte, y yo concluyo ya con una simple reflexión, ¿no? La reducción del número de especies de insectos y su cantidad es un síntoma más de que nuestro modelo de sociedad está alterando gravemente las bases de la vida, y tenemos que modificar en la medida de lo posible todo lo que la está causando, con una mirada a largo plazo y basándonos en los datos científicos, porque con el sentido común no parece ser suficiente para frenar nuestras inercias económicas destructivas. Y yo ya lo dejaría aquí y daría paso a José Luis.
Ábrete el micro, José Luis. Sí. Ahora. Ahora ya, eso es. Bien. Buenos días a todos los asistentes. Siempre nos lamentamos que tengamos que hacer las cosas a través de las pantallas, pero ya empezamos a convivir con este sistema un poco artificioso de comunicación, pero tiene también la ventaja de que puede participar mucha gente, luego queda grabado, en fin, tiene sus inconvenientes, pero también vamos a destacar sus ventajas. Bien, yo agradezco en primer lugar la invitación que tuve hace unos meses de Amigos de la Tierra para participar en este proyecto de divulgación. Por fin, entomólogos encontramos en organizaciones sociales afines a las científicas, como son las organizaciones ecologistas, su interés por los insectos. Las asociaciones científicas, la Asociación Española de Entomología, la Real Sociedad Española de Historia Natural y otras sociedades científicas dedicadas al estudio de la naturaleza y particular de los insectos, llevamos años clamando para la protección de los insectos, para la protección de los servicios que nos proveen, etcétera, con un resultado muy modesto, por no decir muy escaso. En algunos casos han pasado años de desierto en los cuales nadie nos hacía el más mínimo caso. Afortunadamente, poco a poco ha ido calando y entonces este año pues, ha habido estamos en plena campaña también de ecologistas en acción a favor de los insectos, sin insecto no hay vida, y Amigos de la Tierra, volcando o dirigiendo más bien sus ideas a algo, su campaña a algo fundamental como es la relación con el uso del medio natural, particularmente en la agricultura. Afortunadamente ya hay algunas iniciativas como la de protección de los polinizadores que parten del Ministerio de Transición Ecológica, que ha publicado un informe muy importante por lo que supone la implicación oficial en estas cuestiones en septiembre pasado. Es decir, está cambiando el paradigma, por fortuna, porque ya digo que hasta ahora hemos sido francamente desoídos por parte de tanta gente. Los insectos, como habéis comentado ya y como se comenta en el informe, son una parte fundamental de la biodiversidad. Son los pequeños gigantes que soportan los ecosistemas terrestres. Que sean pequeños no significa que no sean gigantes. Es decir, que desaparezca una especie no tiene mucha importancia, tiene importancia, pero que desaparezca otra y otra y otra supone ir quitando estos soportes en los cuales se apoyan los ecosistemas terrestres. Son, por tanto, una parte de la biodiversidad extremadamente importante que sustenta mucha otra, como ya se os ha comentado y como aparece en el atlas que hoy presentamos. En contra de esta importancia juega el hecho de que sean una diversidad tan grande, tan diversa. Hablar de los insectos es hablar del mundo entero. Se conocen 1,5 millones tenemos que hablar siempre con imprecisiones, ¿no? 1,5 millones de especies, pero ¿cuántas hay? No lo sabemos. Muchas se están extinguiendo por la palma, por la soja, por los incendios, por el abandono, etcétera, sin que lleguemos a siquiera averiguar, a ponerles un nombre, como nos enseñó el abuelo Linneo, ¿no? No tienen ya ni nombre y han desaparecido. Los insectos son fundamentales en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Ya hemos comentado y se comentará una y mil veces la importancia que tiene en la polinización. Por dar algunos datos, el 90% de la producción en los frutales, en algunos casos más, en algunos casos un poco menos, depende qué producto agrícola sea, su valor depende de los polinizadores, depende de los insectos que lo polinizan. Y en este caso no solamente tenemos que mencionar las abejas cultivadas, las abejas de la apicultura, Apis mellifera, sino, y aún más importantes, son las abejas silvestres. En ocasiones incluso pueden llegar a tener cierto conflicto la apicultura por el desplazamiento, por ser bastante eficientes, el desplazamiento ecológico de las abejas, que hacen las abejas de las colmenas con las abejas solitarias o con otras abejas silvestres, también coloniales. Por tanto, es la protección no solamente como polinizadores de nuestros cultivos, sino que como polinizadores de nuestros campos, de nuestras montañas, de las plantas que configuran
el paisaje, que configuran las asociaciones vegetales. Por tanto, prescindir de esta inmensa diversidad es prescindir realmente de las flores. Las flores no se entienden sin los insectos que las polinizan. Tienen colores y olores que nos parecen fragantes. Estamos imbuidos de una cultura judeocristiana, del jardín del Edén, etcétera. Pero, en fin, si nos quitamos los cuentos de encima y vamos a los hechos biológicos, la polinización y los síndromes que tienen las plantas para atraer los insectos existían mucho antes de que llegáramos los seres humanos a este planeta. Por tanto, la presencia mismamente de las plantas con flor y de las características de estas flores se debe a la coevolución con los insectos. Los insectos tienen además una importancia extraordinaria como elementos, como se ha indicado antes, de las cadenas tróficas. Son el pasto, es decir, es el alimento de muchos insectívoros, que a su vez luego son el alimento de otros carnívoros, y a su vez los insectos pertenecen a ese enorme grey, no solamente ellos, pero son muy importantes de descomponedores de las boñigas, de los excrementos, de los cadáveres, de la materia vegetal, los que descomponen la madera, los que descomponen la materia de origen vegetal. Por supuesto, tienen una gran importancia como parasitoides de otros insectos. Sin parasitoides, las poblaciones de insectos fitófagos se disparan y es uno de los principales elementos causantes de las plagas. Las plagas son insectos fitófagos, normalmente son fitófagos que no están controlados por otros insectos. Por tanto, desconexión entre estos elementos de las cadenas tróficas. En España conocemos la diversidad de insectos. Bueno, no lo conocemos del todo, tenemos una avanzada conocimiento, sobre todo avanzado en los últimos 25 o 30 años. Hemos sido de los últimos países europeos en conocer nuestra diversidad de insectos, aún es insuficiente, pero siendo un conocimiento adecuado, o por lo menos que se va aproximando a lo razonable en muchos grupos, porque hablar de insectos, insisto, es hablar de un colectivo enorme. Estamos lejos de tener una información precisa sobre su reparto geográfico y sobre las dinámicas de sus poblaciones. A veces ni siquiera sobre su distribución. En el caso de las mariposas, por ejemplo, que es el grupo mejor conocido, las mariposas diurnas, los lepidópteros papilionoideos, pues si vemos un mapa de distribución en cuadrículas, vemos que hay zonas de la península aún con muchas cuadrículas en blanco. Zonas de Extremadura, zonas de Castilla-La Mancha, de Castilla y León. Hay mucha información alrededor de los centros de investigación o zonas como parques nacionales, etcétera, pero el resto del territorio no está siempre al mismo nivel de conocimiento. Por tanto, todavía tenemos mucho que trabajar en este aspecto. Y luego, en relación con las dinámicas de estos insectos, es decir, cómo están desapareciendo. Tenemos intuiciones muchas, por analogías en muchos casos, ¿no? Porque no tenemos una información muy precisa, pero por dar algunos datos concretos. En los Pirineos, con datos fehacientes y recientes, eminentes himenopterólogos que han estudiado la fauna de abejorros de los Pirineos constatan de manera fehaciente que en los últimos 20 o 30 años han desaparecido de unas 36, 38 especies, han desaparecido 28 y están en grave situación 9. Es decir, están desapareciendo, bien porque las temperaturas siguen en altitud, a veces no tienen dónde ir, bien el uso del territorio que aparece en este informe, en este atlas, que es uno de los causantes principales, el perverso, a veces nefasto, uso del territorio, especialmente en las zonas de pasto. Y también tenemos que comentar, por dar datos concretos, que una zona que yo bien conozco, que es la Reserva Natural El Regajal en Mar de Ontígola, al sur de la Comunidad de Madrid, de Aranjuez, pues en los últimos años hemos constatado que de las 70 y tantas, 74, 75 especies que sabemos que existían en este entorno, una gran diversidad de plantas y de insectos, pero en concreto de mariposas habría unas 73, 74 especies. En los últimos años, 7 ya no aparecen. Y 23 o 25 son rarísimas, muy raras. Y el resto, pues 30 y tantas,
están más o menos en la misma situación. Esto podemos extrapolarlo a muchísimos sitios. Y estoy hablando de una zona protegida. Imaginemos en las zonas que no hay ningún tipo de protección lo que debe estar sucediendo. Tenemos todavía muchos retos que cumplir. En concreto, pues tenemos que revertir este uso intenso del medio natural, el uso de los plaguicidas, el uso de los neonicotinoides. Tenemos retos, por ejemplo, para la repoblación de las cunetas y de las medianas, de las infraestructuras viarias, de las carreteras, de las líneas férreas, con plantas que sean entomófilas. Tenemos el reto de informar a la población de que solamente una mínima cantidad de especies de insectos son perjudiciales y debemos quizá aprender de países los cuales los insectos han supuesto incluso orgullo nacional. No sé si es el único caso del mundo, pero en la Constitución de Nueva Guinea figuran las mariposas como un recurso para este país. Ciertamente tiene y sobre todo una belleza de estos lepidópteros totalmente incomparable con las que hay en otros lugares, ¿no? Realmente maravillosos. Y bueno, en ese sentido me gustaría ser nueva guineano, papuano, para también sentirme orgulloso, pero como ciudadano del mundo, pues considero que es todo un ejemplo de amor por la naturaleza y que no solamente una cuestión pura y simplemente romántica, sino también como un recurso económico. Y por eso quiero destacar este ejemplo, ¿no? De las mariposas en la Constitución. Ahora que hablamos mucho de Constitución, pues no voy a pretender que se ponga en la Constitución española, no llego a tanto, pero vemos que en otros países parece que tienen un mayor interés por ese enorme patrimonio que tenemos la responsabilidad de conservar. Por mi parte, yo puedo hablar muchas más cosas, pero quedo a la espera de que nos pregunten o de las... José Luis, perdona que intervenga. Yo sí quiero puntualizar una cosa para que los datos que manejamos sean los correctos. Que se te ha ido el número en el tema de los abejorros. O sea, de las 37 especies, según los que nos facilitaste, son 9 las especies que han desaparecido y 28 las que siguen presentes. Ha desaparecido el 25%. Lo digo para que no tomen... Sí, lo digo para que no tomen... Lo he dicho al revés. Bueno, sí, hay veces que quiere decir una cosa y dices la contraria. Bueno, sí, pero bueno, para que los periodistas tengan sí, bueno, tienen el informe. Sí. Es un gráfico que está en la página 19. Y, es que hablaba de memoria y se me han saltado los números, sí. No te preocupes, nada, era por aclararlo, perdona. Sí. Bueno, no lo has hecho bien y discúlpame, pero a veces no somos todo lo preciso que debiéramos. Gracias. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias, Raúl, por el apunte. Pues damos paso entonces ahora a Loren Sudlow, el responsable de Biodiversidad de Amigos de la Tierra. Hola, muy buenos días a todos y a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la Fundación Heinrich Bolsch y la Fundación Transición Verde por su ayuda en la confección y traducción de este informe. Como comentaba antes Raúl, que viene de otros países, precisamente en primera edición fue en alemán por nuestro grupo de Amigos de Tierra ahí en Alemania. También darle gracias, como no, al traductor Raúl Sánchez y la revisitadora Soledad García Consuegra y la maquetadora Silvia Comesaña. Y también, por supuesto, José Luis por su colaboración en este capítulo sobre los insectos en España. También me gustaría dar gracias a los medios de comunicación aquí presentes y en general por la gran labor de difusión que hacéis. Sin vosotros no podemos alcanzar los millones de personas necesarias con nuestros mensajes y posiblemente no podríamos ser testigos de lo que dicen los demás. Como por ejemplo, la gran entrevista en un medio nacional hace unas semanas del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que dijo textualmente: estamos en guerra con la naturaleza y hay que hacer las paces. En que estaba haciendo referencia, lamentándose a que la G20 está invirtiendo más en combustibles fósiles que en renovables en los planos de recuperación. Dijo, no es aceptable que las generaciones futuras reciban un montón de deuda y que se haya utilizado para destruir el planeta. Asimismo dijo que estamos acabando con 1 millón de especies en el mundo. Es inaceptable.
sobre todo cuando sabemos hoy que el 70% de las enfermedades transmisibles son de origen zoonótico. Lo que le estamos haciendo a la naturaleza está poniendo en peligro nuestra salud. También, y no yendo muy lejos, el 30 de septiembre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre sobre la biodiversidad de Naciones Unidas, alertó sobre la inminente emergencia medioambiental y reclamó que se refuercen los compromisos con la biodiversidad y el desarrollo sostenible desde un nivel multilateral, porque según sus propias palabras, la inacción no es una opción para nadie. Es más, insistió en la necesidad de mantener y promover una acción conjunta que lidera Naciones Unidas para superar esta amenaza. Dijo, la sexta extinción masiva ya está aquí y tenemos que hacer lo posible para frenarla. Luego presentó un montón de cifras que lo que quería mostrar y lo que dijo fue de que nuestro estilo de vida y modelo productivo mundial está destrozando la biodiversidad a un ritmo imparable. Comentó que España se encuentra en uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad del planeta y expresó el compromiso de su gobierno con la sostenibilidad medioambiental como uno de los ejes fundamentales. Yendo un poco más cerca de nuestras fechas, a finales de octubre, como sabéis, que fue aprobado la Estrategia de Biodiversidad por el Consejo Europeo y Hugo Morán, nuestro secretario de Estado del Medio Ambiente, dijo: necesitamos acciones decididas, firmes, urgentes y concertadas con la implicación de todos los agentes. Nuestro país ha abogado desde el inicio por un respaldo claro y firme hacia los objetivos de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea. Continuaba diciendo: reiteramos nuestro firme compromiso para trabajar junto con nuestros socios europeos, así con todas las administraciones regionales y locales implicadas en la implementación inmediata y efectiva de esta estrategia. Mientras tanto, el mismo día, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, habló en el Parlamento Europeo que la negociación de la nueva política agrícola común, la PAC, supone un éxito histórico, a sabiendas de que se consolida el reparto de 80% del presupuesto de la PAC al 20% de las explotaciones y únicamente se fija un 2% del presupuesto a los jóvenes que quieren iniciarse en la actividad agraria y ganadera. Este reparto económico se lleva a cabo mientras que en Europa, que en los 10 últimos años han desaparecido un tercio de las explotaciones en pequeña escala, está claro que los grupos de presión de la agroindustria, junto con los gigantes de los plaguicidas y de la industria alimentaria, están haciendo todo lo posible para impedir que la reforma de la PAC se ajuste a la nueva estrategia de biodiversidad. En el informe que presentamos hoy, dedicamos un capítulo a la política, con el subtítulo de muchas promesas, muy poca acción, que es lo que quiero demostrar con esta breve introducción con citas de nuestros políticos, porque el aumento de la mortalidad de los insectos y sus posibles efectos en la naturaleza y en el ser humano están probados científicamente, pero los políticos no se deciden a dar respuestas tangibles y con frecuencia se muestran reticentes a enfrentarse a la industria agropecuaria. También, como hemos visto en la aprobación de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea y el apoyo a la nueva PAC, hay bastante incoherencia dentro de nuestro gobierno y nuestros socios europeos. Hay también capítulos en este informe sobre la agricultura, señalando la actividad agrícola como una grave amenaza para los insectos. En otro capítulo hablamos que los científicos coinciden en que la agricultura influye negativamente en los insectos. En otro capítulo que se titula El declive de los poblaciones en Europa, habla de la proliferación de la agricultura intensiva y el uso masivo de productos químicos. Y, como no, hay un capítulo sobre pesticidas y que se trata sobre la agricultura industrial con sus campos de cultivo cada vez más grandes, su dependencia de los pesticidas y sus monótonos paisajes. Esto supone uno de los mayores retos para el mundo de los insectos. No hay otra alternativa para proteger a los insectos. La agricultura deberá formar parte de la solución, no solo por el bien de la sociedad, sino por el bien de la propia agricultura, ya que esta también necesita a los insectos. Aún así, desde el otoño 2019, los tractores han bloqueado las calles de Berlín, París, Amsterdam y Madrid,
y miles de agricultores han expresado su descontento con el endurecimiento de las leyes medioambientales. Ese enfado es el resultado de décadas de políticas agrícolas fallidas. La evidencia es clara. El uso de pesticidas está acabando con las poblaciones de insectos y los ecosistemas en todo el mundo y está amenazando la producción de alimentos. Un puñado de corporaciones controla la mayor parte del suministro de pesticidas y si no se controla, continuará usando su inmensa influencia política para impulsar un sistema de agricultura industrial que continuará arrasando la naturaleza y destruyendo a las comunidades rurales. Los agricultores merecen que se pongan en marcha un paquete de medidas que mejoren las actuales políticas, medidas encaminadas a establecer los incentivos adecuados y un marco de actuación para el futuro. Se debe promover una agricultura respetuosa con los insectos y eso, en términos prácticos, implica inversión. No estamos prestando suficiente atención a la protección de los insectos y a los agricultores tampoco se les paga para que los protejan. Sin embargo, eso es exactamente lo que debería estar pasando. La Unión Europea debería usar los casi 60.000 millones de euros que destina cada año a la agricultura para dar apoyo a unas prácticas agrícolas respetuosas con los insectos y el medio ambiente. Y el gobierno español debe aplicar la misma política. Recordad que la mayor parte del forraje que alimenta a los millones de animales que satisfacen nuestras demandas de carne barata se importa desde Sudamérica. Y ahí, en una de las áreas más ricas del planeta en términos de biodiversidad, millones de hectáreas de bosques son desforestados para dar paso a los cultivos de soja y a la actividad ganadera. La Unión Europea está negociando un tratado de libre comercio con el bloque latinoamericano del Mercosur. Este tratado facilitará la entrada en Europa de aún más productos agropecuarios a bajo coste sin ningún tipo de restricción comercial, lo que dañará a la agricultura europea y al mundo de los insectos. Es por eso que los legisladores deben actuar en el ámbito internacional. Con los datos y números que presentamos en este atlas, queremos promover un fructífero debate en torno a la agricultura y los insectos. Al tiempo que pretendemos visibilizar cuán diverso, colorido y digno de protección es ese mundo, nuestra intención es demostrar que la agricultura y la conservación de los insectos requieren políticas ambiciosas, no solo en la Unión Europea, sino en todo el planeta. Los retos son grandes y para afrontarlos debemos buscar soluciones juntos. Y con ahí me quedo. Esperando preguntas por parte de los periodistas, a los tres. Pues muchísimas gracias, Lorenz, Raúl y José Luis. Pues efectivamente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues se puede hacer directamente por escrito en el chat, o si no, pues creo que hay posibilidad de quitar el micro, no hace falta hacer nada más y puede intervenir quien quiera. ¿Hay alguna pregunta, alguna curiosidad? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Zaire de Radio Tentación. Yo quería preguntar al señor Lorenz lo último que hablaba acerca del Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Mercosur. Quería ver si podía ampliar un poco más cómo afecta en el tema que nos reúne hoy, en el tema de los insectos. Bueno, también como le he comentado que mucho de nuestro consumo aquí en Europa proviene de otros países y sobre todo de América Latina, el tema de la soja. El tema de la soja es mucho pienso que tenemos aquí por los animales y también por la carne que importamos, pero sobre todo para animales que están crecidos, que están manejados aquí en Europa, viene el pienso desde América Latina y América Latina está sufriendo este devastador acción de arrasar con su biodiversidad para hacer monocultivos. Y en este tratado de Mercosur se afianza esta especie de economía sin controles por parte de los gobiernos aquí en Europa. O sea que lo que puede ser dañino para América Latina está llevado a cabo por este tipo de acuerdos. No solamente a Mercosur, pero otros acuerdos de este tipo de libre comercio. Y obviamente estamos trabajando para intentar
que no sea tal efectos devastadores para la gente en estos países. Pero es un largo trayecto de que tenemos que hacer un poco más en estos tratados de libre comercio en todo el mundo para asegurar que mantenemos no solamente los derechos humanos, pero también los derechos a los seres vivos, en este caso los insectos. Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir con alguna pregunta o alguna cuestión? Si no hay nadie más, yo puedo hacer otra pregunta. Okay. Claro. No sé quién lo dijo, si fue José Luis Viejo o Raúl Gómez, que hablaron sobre las mariposas y la Constitución en Nueva Guinea, si no me equivoco. En España, ¿qué insecto sería el representativo de tener que ingresarlo a la Constitución de alguna manera? ¿O cuál sería el más representativo? Buena pregunta. Y además lo esperaba. No pretendo que aparezca un insecto en la Constitución, porque un ornitólogo diría que habría que poner al cérvico primilla o al conde Leonor o el lince, ¿no? Vamos a elegir una. No quiero llegar a eso, lo pongo como ejemplo. Pero sí es cierto que en España tenemos algunas especies, si no endémicas, casi endémicas y muy representativas. Si yo barriendo un poco hacia mi grupo, el de los lepidópteros, pondría la Graelsia isabeli, ¿no? Graelsia isabeli es el gran estandarte de la entomología española, ¿no? El Graelsia isabeli es un lepidóptero, es una mariposa de la familia de los satúrnidos, que aparece en casi todos los sistemas montañosos de la península, aunque también hay algunas poblaciones en el Jura y en los Alpes marítimos, en territorio francés, incluso llega a Suiza, pero básicamente es una especie española. Bueno, no digo que pongamos a la Graelsia que ahora ya no se llama Graelsia, el ADN nos ha llevado a llamarla Actias, pero yo siempre la llamaré Graelsia. No pretendo esto, pero sí hay que elegir una especie, pues elijamos esa, porque es bien bonita, bien llamativa y además descrita por un ilustre naturalista español como fue don Mariano de la Paz Graells, a mediados del siglo XIX. Vale, gracias. De nada. Bueno, al finalizar enviaremos la nota de prensa con el enlace al informe. Como ponía en el chat, si hay alguna persona que no recibe nuestras comunicaciones y quiere recibirlo, pues mi contacto es prensa@tierra.org. El teléfono lo he dejado también en el chat. También por si luego quiere alguien alguna declaración más específica. Y un minutillo más, a ver si alguien de repente se le ha encontrado alguna pregunta, y si no, pues podemos irlo dejando. Yo quería, ya que no sale ninguna pregunta, comentar y recalcar el hecho de que cuando hay un apoyo a los prados, hay un apoyo a la leche, no solamente es la leche lo que estamos apoyando toda la diversidad que hay en los prados. Los prados y los ecosistemas de pradera son uno de los grandes amenazados en la Europa actual, y en España no es una excepción, lamentablemente. Entonces, apoyar la producción agraria tradicional con los prados, sobre todo en el área cantábrica, pero también en otros lugares, en las montañas, es apoyar también la protección y la conservación de los insectos, de las plantas, de los reptiles, de las aves, etcétera, etcétera. Pero hoy hablamos de insectos, pues es apoyar a los insectos. No solamente es la leche lo que protegemos o lo que conservamos. Esas explotaciones tienen mucho, mucho detrás. La cultura popular, las tradiciones, las personas que han vivido durante siglos, las familias que han vivido durante siglos de esta cultura agropastoral, y eso tiene una importancia extraordinaria. Las áreas de pradera también se tratan en el informe en relación con las mariposas, son una de las áreas que están sufriendo también mayor declive las mariposas, las áreas de praderas en toda Europa, con la desaparición o la disminución de las poblaciones de un 10 a un 15%. Y por supuesto,
también los abejorros, de los que antes hablaba de las 30 y tantas especies que había en el Pirineo. Ahora mismo tenemos 9 que ya no las encontramos. Y como esto pasará con muchos. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Y efectivamente hay muchas formas de apoyar a los insectos y también una es a través del periodismo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Y para cualquier duda, declaración, más información, pues aquí estamos. Así que si les parece, finalizamos. Muchas Muy gracias. bien. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Adiós.